Hoy nos metemos de lleno en la vida de un genio, uno de esos que definen una época. Hablamos de Rafael Sanzio, el llamado príncipe de la perfección. Su historia es, bueno, la de una búsqueda casi obsesiva de la belleza, y la de un final tan abrupto que lo catapultó directamente al estatus de leyenda. Vale, para entender de verdad la magnitud de este hombre, tenemos que transportarnos a un momento muy específico. Imaginen la escena, por favor. Estamos en Roma. Es Viernes Santo de 1520. Y mientras toda la cristiandad está, digamos, de luto por la muerte de Cristo, la ciudad entera se queda sin aliento por otra muerte. Una pérdida que lo cambió todo. La conmoción fue tal que la gente empezó a decir cosas como esta. Que la tierra tembló, que el Vaticano se agrietó, casi nada. El luto por Rafael Sanzio, el artista que, de alguna manera, parecía pintar la pura gracia divina, se convirtió en un evento casi apocalíptico. Ya con esto nos queda claro, ¿no? No estamos hablando de un pintor más. Y aquí viene el dato que lo convierte todo en una auténtica tragedia. 37 años. Nada más. Murió en lo más alto, en la cima de su fama, con solo 37 años. Una vida cortísima, sí, pero con una intensidad, una capacidad creativa que parece casi de otro mundo. Así que claro, la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo un chaval de un pueblo pequeño, de Urbino, acaba siendo el artista favorito de los papas? Y ojo, el gran rival de un titán como Miguel Ángel. Pues esa es la pregunta del millón, y es la que vamos a intentar responder. Su historia es, sin duda, una de las más alucinantes de la historia del arte. Y todo empieza aquí, en un pequeño ducado italiano llamado Urbino. Aquí hay un dato curioso. A diferencia de otros genios de la época, Rafael no tuvo que pelearse con su familia para ser artista. Todo lo contrario, se podría decir que nació literalmente en un taller. Su carrera fue, un cohete. Fijaos en el viaje. Empieza en Urbino, en el taller de su padre, donde aprende algo clave, que ser artista también va de saber moverse, de diplomacia. Luego, al quedarse huérfano, da el salto a Florencia, que en ese momento era como el Silicon Valley del arte. Y de ahí, el destino final, Roma, la consagración definitiva, el lugar donde se convirtió en el príncipe de los artistas. Y aquí está la clave de todo, lo que le hizo diferente, especialmente en Florencia. Se convirtió, como dice aquí, en una auténtica esponja de genialidad. A ver, no tenía ese ego gigantesco y atormentado de Miguel Ángel, para nada. Era un tipo sociable, encantador y sobre todo un observador increíble. Miraba, absorbía lo mejor de cada maestro y luego lo hacía suyo, creando un estilo propio que para muchos era incluso superior. Y este punto es fundamental, de verdad. Para entender a Rafael hay que entender el panorama, con quién se estaba midiendo. Era un trío de ases. Si Leonardo da Vinci era el misterio, el enigma, si Miguel Ángel era el tormento, la furia creativa, ¿qué le quedaba a Rafael? Pues se hizo con un concepto que nadie dominaba como él. La armonía, el equilibrio perfecto, la serenidad. Vamos a un ejemplo práctico para que se entienda bien esto de ser una esponja. Él ve el famoso esfumato de Leonardo, ¿sabéis? Esa técnica revolucionaria, esa especie de neblina que difumina los contornos y que le da a la Mona Lisa ese aire tan misterioso. Bueno, pues Rafael coge esa técnica y se la lleva a su terreno, a sus vírgenes, a sus madonas. ¿Y qué pasa? Que en sus manos el esfumato no crea misterio, sino una ternura, una humanidad, una calidez divina que nadie había conseguido antes. Claro, con este nivel de talento, su fama en Florencia se dispara, tantísimo, que su nombre llega a oídos de la persona más poderosa de toda Italia, el Papa Julio II. Y, a ver, que te llame el Papa en esa época no es una simple invitación a tomar un café, es una orden, es un desafío, y uno de los gordos. Y el encargo era de una presión brutal. O sea, imaginen el panorama. El Papa le dice, Rafael, quiero que decores mis aposentos privados. El problema, que a poquísimos metros de allí, en la habitación de al lado, por así decirlo, estaba Miguel Ángel pintando el techo de la Capilla Sixtina, pared con pared. Era una competición directa, un duelo de titanes por la gloria eterna. La Roma de principios del XVI era literalmente una arena de gladiadores del arte. Y ante semejante desafío, ¿cuál fue la respuesta de Rafael? Pues no fue solo una pintura. Fue mucho más. Fue una declaración de intenciones. Fue la respuesta. Una obra que es, básicamente, un resumen de todo el conocimiento humano, y que, de paso, lo ponía a él mismo en el centro de todo ese universo de genios.
Lo genial de esta obra, y por eso la llamamos el Facebook del Renacimiento, es cómo está llena de cameos, de mensajes ocultos. Es una pasada. Fijaos, le rinde un homenaje increíble a Leonardo da Vinci, que es la cara de Platón. A su gran rival, Miguel Ángel, lo mete ahí en un gesto que no se sabe si es de respeto o de pullita, como el filósofo solitario y enfadado, Heráclito. Y por supuesto no podía faltar él. Ahí está, en una esquinita, su autorretrato. Y es el único que nos mira directamente, como diciendo, sí, yo he montado todo este espectáculo. En Roma, Rafael ya no era solo un pintor. O sea, se convirtió en una especie de rockstar cultural. Era arquitecto jefe del Vaticano, supervisor de las antigüedades romanas, dirigía un taller con más de 50 personas, era el centro de todo. Pero claro, esta ascensión tan gloriosa iba a tener un final totalmente inesperado y muy, muy dramático. La escena de su muerte es que es de película. Imaginadlo. Rafael, en su lecho de muerte, con toda Roma llorando por él, y a los pies de su cama su última obra, La Transfiguración. Inacabada. Y es una obra que lo cambiaba todo, ¿eh? Estaba abriendo una puerta a un nuevo estilo mucho más dramático, más dinámico, un camino que, por desgracia, ya no pudo recorrer. Como es lógico, una muerte tan joven y tan repentina desató todos los rumores. Las teorías son de lo más variadas. La oficial dice que fue una fiebre, mal curada. Otros apuntan al agotamiento puro y duro, porque el ritmo que llevaba era una locura. Y luego está la teoría más, digamos, picante. La que habla de un exceso de pasión, de sus líos amorosos. La verdad es que, a día de hoy, el misterio sigue ahí. Pero bueno, más allá de cotilleos y leyendas, lo que nos queda, su legado, es clarísimo. Si hay que definir a Rafael con una sola idea, es esta. Logró lo que nadie había conseguido. El equilibrio perfecto. Esa capacidad para coger lo mejor de todos y crear una armonía, una belleza serena, que parecía casi imposible. Y ese ideal de perfección ha sido la referencia para los artistas durante los últimos 500 años. Casi nada. Y con esto llegamos a la reflexión final, a la gran pregunta. Pensemos en ello. En una época marcada por el misterio de Leonardo y por el tormento de Miguel Ángel, a lo mejor Rafael, a lo mejor su calma, su gracia, su perfección, no eran solo una elección estética. Quizás eran la respuesta que esa época necesitaba, una respuesta armónica y perfecta a todas esas tensiones. Una respuesta, en fin, que todavía hoy nos deja sin palabras y que seguimos intentando comprender.